cómo esta mujer llena de Dios entró a esta sala hablando en lengua. Y cuando mi esposa iba subiendo, ella vio que la mujer entró hablando en lengua. Rabashanda. Dios te bendiga. Como siempre, tu hermano y amigo Joselito Pérez, de acá, desde tu casa, desde tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Nos sentimos honrados, bendecidos, ver cómo Dios está haciendo cosas extraordinarias en tu vida. Amén. Y nos sentimos a la vez gozosos, mi hermano Freiki, por esas personas tan bellas que no han abierto la puerta y no han dado la bienvenida para poder entrar a su casa a través de estos videos. Muchas bendiciones para ti. Hoy no estamos solos, como siempre, estamos acompañados de mi hermano y mi amigo Freiki Pérez. Dios te bendiga, Freiki. Dios te bendiga, mi hermano Joselito. Me siento más que bendecido, honrado de estar aquí una vez más y con esta unción que hay aquí, ya que esto es vamos a decir así, una serie, puedo decir, y ver lo que Dios está haciendo, increíble, poderoso, y creo que hoy será extraordinario. Tienen que compartirlo, lo que estuvieron siguiendo el otro video. Esto viene doble, esto viene poderoso. Dios mío, poderosa. La doble porción. Así es. Amén. Y sin más preámbulo, yo no sé si tú te acuerdas, Freiki, cuando le prometimos a esas personas bellas y preciosas que siguen nuestro canal Excelencia Cristiana, que venía, creo, la segunda parte o la tercera, la tercera parte, un testimonio de mi hermano y mi amigo Estelín Valdés, como él testificó lo que Dios hizo con sus hijos. Wow. Lo que Dios hizo con su hijo, que el médico diagnosticó que ya no había vida, pero el profeta se mantuvo firme, diciendo: a ese no lo mata el diablo. La gente quedaron impactados y comenzaron a escribir. Hoy lo tenemos nuevamente, y prepárese que la gloria postrera será mayor que la primera con Dios y nosotros, mi hermano Estelín Valdés. Gloria al Señor. Para mí es más que una bendición estar en este altar online para poder testificar de la grandeza del Señor. En el video pasado estábamos hablando cómo Dios impactó, hizo un milagro sobrenatural en medio de un hospital. Cuando mi hijo estaba muerto, mi esposa se paró de la camilla con ese dolor y se paró y le dijo al muerto: no vengo como tu mamá, vengo como la profeta que soy. Y cuando ella abrió la boca, el niño que estaba muerto volvió a la vida. Porque tenemos autoridad, lo que atamos en la tierra se ata en el cielo, y lo que en el cielo se desata en la tierra es desatado. Solamente tenemos que tener fe. Cuando abramos la boca, lo que vamos a decir va a tener que empezar a suceder. Y hoy quiero seguir con la segunda parte, donde mi esposa en el segundo embarazo se muere. Aleluya. Junto con la criatura. Y para empezar este testimonio quiero coger un versículo bíblico en el libro de el evangelista Marco, capítulo 5, a la altura del verso 38. Dice: y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué el alboroto y lloráis? Y la niña no está muerta, solamente duerme. Gloria al Señor. Quise tomar esta porción bíblica para introducir este poderoso testimonio, cómo Dios resucitó a mi esposa. Los milagros son palpables, los milagros son reales, solamente hay que activarlo con la fe. El lenguaje que Dios habla es la fe. La fe mueve los milagros. Así es. Entonces Jairo empezó a experimentar una situación en su casa. Jairo era el principal de la sinagoga, el encargado de los cultos sabáticos, un tipo conocido en el sistema religioso. Era instruido como escriba y fariseo. Este tipo de gente no creía, número uno, en la resurrección. Número dos, tampoco creía en el ministerio de Cristo. Pero Jairo empezó a experimentar una situación en casa que el único que podía solucionarla era Cristo. Y aunque su principio
le había enseñado a no creer en este hombre, él se vio en la obligación de salir detrás del maestro, diciendo, no importa que mis principios me hayan dicho lo contrario, no importa que el sistema donde crecí me está diciendo lo contrario. Yo lo que sé que la situación que tengo en casa, el único que puede solucionarle a aquel hombre llamado Jesús. Y dice que salió detrás de él. Van a haber circunstancias en nuestra vida que el único que tendrá la capacidad para solucionar el problema que tenemos en casa es Cristo. Amén. Jairo salió detrás del maestro, vivió una circunstancia y un epicentro en su vida, su única hija. No dice la Biblia por qué Jairo no podía tener más hijos o por qué tenía esa sola hija, pero era algo que él apreciaba y se había enfermado a tal punto que la enfermedad era de muerte. Y a lo que él iba a buscar a Jesús, la muchacha se muere. Pero yo soy de los que creo que si el diablo no hizo lo que quiera cuando tú estabas lejos de Dios, no lo va a hacer cuando ya Jesús anda contigo. Y yo soy de los que creo que la palabra que está palmada en la Biblia, yo la he vivido. Y si yo hablo de un Dios que tiene poder, yo vivo el poder. Amén. A veces hablamos de que Dios hace milagros, pero no vivimos los milagros que procesamos con nuestra boca. Y yo soy de los que creo que los hechos hablarán por sí solos. Y yo me acuerdo que yo estaba en un evento, mi esposa estaba embarazada del segundo embarazo. En el primero fue una complicación terrible. Número 1, mi esposa no podía quedar embarazada porque tenía 19 quites. Número 2, vi a los quites desaparecerse. Y número 3, llegó el embarazo del niño que se murió cuando nació, pero Dios lo volvió a traer a la vida. Ahora queda embarazada por segunda vez y estoy en una campaña, hermano. Cuando estoy en la campaña, cayó una muchacha poseída por un espíritu demoníaco. Y esa joven tenía tanta fuerza que a todo el mundo lo tumbaba, lo golpeaba. Y mi esposa, yo estaba en el micrófono ministrando, mi esposa fue a agarrar a la muchacha para que no se diera en la pared, porque el demonio que la estaba poseyendo quería golpearla contra la pared. Y mi esposa le estaba sujetando. Tenía 8 meses de embarazo mi esposa. Y de repente la endemoniada le dio una patada en el vientre y le despegó la placenta completa. Yo tenía que salir para una campaña. Me acuerdo que iba para Cotuí a predicar ese día. Y Dios me ha dado una palabra, me ha dicho, encárgate de los míos, que yo me encargo de los tuyos. Le dije a mi esposa, ve al médico, chequéate. Lo sorprendente es que el médico vio todo normal. El médico vio todo que estaba en normalidad, pero no estaba normal. La placenta se había desprendido. No sé cómo ellos no la vieron, pero estaba desprendida. Yo, cuando mi esposa me llama y me dice que todo estaba bien, yo seguí predicando porque al tiempo que Dios me llamó al ministerio a tiempo completo, es la gloria de Dios. Dios ha estado abriendo puertas porque yo he sido un joven que todo el tiempo fue prepararme, estudiar, fui a la universidad, me preparé, me capacité. De repente Dios dice, agarra todo tu título y mételo bajo el colchón porque ahora yo voy a comenzar contigo. Y cuando Dios me llamó, para mí fue fuerte porque yo no quería estar al ministerio a tiempo completo. Yo decía, Señor, eso que te den ofrenda para tu comer, no. Yo necesito cobrar los 15, los 30, que a mí me entre un sueldo. Pero Dios, cuando tiene propósito con alguien, uno no puede correr más que Dios. Me botan de una empresa, no conseguí trabajo, empecé a pasar hasta hambre buscando empleo. Pues yo siempre trabajé desde que tenía 14 años y yo tenía buenos currículos. Ya a la edad de 19 años trabajaba como supervisor en una empresa de casi 1,500 personas. Yo siempre ocupé buenas posiciones por los estudios que hacía. Siempre yo trataba de capacitarme. Pero cuando Dios me confronta y me cierra todas las puertas para que lo obedezca, yo le di una palabra a Dios. Yo dije, si tú me llamas, yo quiero trabajar para ti. No es para estar ocioso en mi casa, yo necesito trabajarte. Y como que de que esa palabra se activó, hermano,
siempre me están llamando y siempre tengo cosas que hacer en el Señor, porque yo creo en gente que Dios los llama al ministerio, pero no es para que estén chateando el día entero, para que estén en su casa levantándose a las 2 de la tarde. Yo creo que cuando Dios llama a alguien al ministerio a tiempo completo es para hacer un trabajo en el ministerio. Wow. Entonces, creo en el ministerio a tiempo completo, pero no en todos, porque hay gente que se llaman ellos, no es que lo llama Dios. Y en ese entonces yo estaba muy agendado y tuve que irme a predicar a Cotuí, todo estaba normal. Y como cuando regresé de la campaña, mi esposa tenía un dolor muy fuerte y empezó a botar unas secreciones y salimos corriendo para el hospital. Llegamos allá al Munce en San Pedro de Macorís, que era donde vivían en ese entonces, cerca del Monte Santo. Y cuando llegamos al hospital le hacen una serie de estudios y la doctora me dice que la niña tenía 3 días muerta dentro de ella y que estaba entrando en un proceso de descomposición. Wow. Esto a mí me preocupó porque ya la vida de mi esposa estaba entre la vida y la muerte. No le podían hacer una cesárea porque ya la niña estaba muerta. La pusieron a pujarla normalmente, cosas que es muy difícil porque ya el niño o la niña no viene con la misma presión. Yo me acuerdo que esa misma noche yo tenía que predicar una campaña en Los Girasoles. Y yo salí de San Pedro a predicar, hermano, y llegaba y estaba detrás de la plataforma en una preocupación y en mí había una angustia que yo empecé a llorar en plena plataforma, porque a veces los ministros vamos a ministrar a otro cuando en realidad necesitamos ser ministrados nosotros. A veces vamos a darle fuego a otro cuando necesitamos fuego nosotros. A veces vamos a levantar a otro cuando el que necesita ser levantado somos nosotros mismos. Nosotros no somos de hierro, los pastores no son de hierro, sienten, lloran, botan lágrimas. Y yo estaba detrás de la plataforma llorando por la situación que estaba atravesando mi esposa. La gente me veía y creía que era la unción o la gloria que me tenía llorando. Y era una situación que me estaba afectando porque somos humanos. Hay cosas que nos afectan. Esto es un camino donde por más que nos sentamos en el piso, tenemos que recobrar ánimo y pararnos. A veces nos sentimos desanimados y tendremos que darle ánimo a otro para que avance. A veces nos sentiremos como de una forma estancado y tendremos que darle palabra a otro para que salgan del estancamiento. Y yo no sé, pero yo viví este episodio y yo lloraba. Eran unas lágrimas que salían del fondo de mi corazón. Y yo decía, Señor, cuida a mi esposa, estoy aquí. Y no todo el mundo entendía porque la gente decía, tú deberías estar en el hospital. Y Dios me decía, tú no eres el doctor, el que voy a cuidar tu esposa soy yo. Y es algo que otros no entienden, porque hay lenguaje y comunicación que Dios tiene con el hombre, que por más que usted se lo explique al otro, no lo va a entender. Aunque usted se lo decodifique, A, E, I, O, no te entiende. Pero tú entiendes, porque hay un lenguaje, hay un código en tu alma, en tu espíritu, que tú entiendes lo que Dios te está diciendo. A veces hay personas que me dicen, varón, explícame cómo Dios habla. Yo digo, es un código que es difícil de expresar. Para alguien entenderte tiene que ser que Dios le haya hablado. Y yo en esa campaña lloraba sin saber que mi esposa se había muerto. Era como una conexión. Por eso es que a tu esposa se le llama el alma gemela. Los judíos dicen que tu compañera es el alma gemela. Por eso en el capítulo 1 Dios dice varón y hembra lo creó, pero en el capítulo 2 Adán estaba solo. Lo que pasa es que los judíos tienen una creencia que el día que crean al hombre también crean a la mujer. Y eso es cuando tú encuentras la esposa que Dios diseñó para ti. A eso se le llama alma gemela. Y había como una conexión entre mi alma y el alma de mi esposa. Y yo estaba sufriendo quizá el momento que no sabía. Yo estaba llorando. Pero había algo que en medio de ese hospital entró una mujer que ni siquiera la dejaron entrar. Mi esposa me cuenta, yo nunca he estado muerto, no sé qué se experimenta estar muerto, pero mi esposa me empezó a contar que ella empezó a experimentar algo raro, porque ella veía su propio cuerpo
sin vida en una camilla, pero estaba fuera de su cuerpo. Y en varios segundos ella sintió que algo empezó como a succionarla, o sea, jalarla para arriba. Ella decía que tenía la capacidad de topar las paredes y traspasarla. Era algo inexplicable. Pero ella dice que entró una evangélica, que ella nunca vio más a esa mujer, pero esa mujer entró en esa sala donde los doctores estaban diciendo se murió, donde los doctores estaban diciendo se nos fue. Y mi esposa cuenta que esa mujer entró en esa sala hablando en unas lenguas que cuando ella estaba hablando los doctores se miraban uno a otro diciendo ¿quién dejó entrar a esta mujer para acá? Porque en la sala de parto solamente los camilleros, los enfermeros y los doctores tienen la capacidad de entrar a esta sala. Pero como esta mujer llena de Dios entró a esta sala hablando en lengua. Y cuando mi esposa iba subiendo, ella vio que la mujer entró hablando en lengua. Oh, gloria a Dios. Y cuando esta mujer hablaba, tocó el cuerpo de mi esposa, aún haciendo el forcejeo con los doctores que le estaban diciendo salga, usted no puede estar aquí, usted no tiene el permiso de estar en esta área. Y a pesar de todo ella seguía hablando en lengua. Y mi esposa me dice que lo único que dijo en español fue Dios no ha terminado con esa mujer. Gloria. Y cuando mi esposa escuchó que la mujer dijo Dios no ha terminado con esa mujer, entonces ya sintió que un aire sopló de arriba y la devolvió a su cuerpo. Cuando la devolvió a su cuerpo, ella lanzó la niña muerta y volvió a la vida. Porque cuando Dios no ha terminado contigo, aunque el diablo intente matarte, lo hará en vano. Rebasando, Anacaya. Cuando Dios tiene propósito con alguien, ni la muerte, ni la pandemia, ni el COVID-19, ni todo lo que se levante podrá matar al que el cielo quiere vivo. Arrabasanda, Anacaya. Yo vine a decirle a alguien que quizá esté enfermo, Arrabasanda, quizá tiene un tipo de enfermedad. Yo voy a desatar una unción sobre este altar online. Rebasanda. Y ahora en el nombre de Jesús empiezan a pasar milagros. Tú que tienes el teléfono en tus manos, rebasanda, esa enfermedad te suelta en el nombre de Jesús. Rebacanda. Los milagros son para los que creen. Recagua, Anahaya. Dios no ha terminado contigo. Y si Dios no ha terminado, escuche bien, para los judíos, para ellos es más importante el final que el comienzo. Ellos le prestan más atención. Por eso los judíos suelen leer el último libro antes de leer el comienzo, porque para ellos es más importante de cómo terminan las cosas a cómo comienza. Oh, gloria a Dios. Por eso Dios lo que te reveló no fue tu comienzo. Si leemos en la palabra todo lo que Dios le profetizó a los que palman aquí la Biblia, fueron de su final, no de su comienzo, porque a Dios no le interesa cómo tú comienzas, a Dios le interesa cómo tú terminas. Arrabasanda. Oh, gloria a Dios. Y el Dios que comenzó también terminará. Gloria, si Dios comenzó, el diablo no terminará contigo. La depresión no terminará contigo. Esa enfermedad no terminará contigo. El Dios de esta Biblia termina lo que comienza. Y si Dios comenzó contigo, no te va a dejar a media. Si Dios comenzó en tu familia, no va a dejar el trabajo que comenzó a media. Dios terminará lo que comienza. Arrabasando. Tú sabes que había un tiempo que a mí me decían, te van a prohibir la entrada a los países, a las naciones, porque cada vez que Dios me mandaba a un lugar, algo acontecía en el lugar y creían que eso era provocado por mi visita. Yo estuve en Haití, hermano, y tuve que dormir encima de un
un techo. Gloria a Dios, porque se desbordaron los ríos y arroparon la ciudad de donde estaba predicando. Hermano, me fui en el 2016 para Ecuador y casi me muero en un terremoto 7.5. Gloria, más de 10,000 gente muerto. Mire, yo vi gente morirse delante de mí, atrás de mí, por los lados. Y yo decía, me voy de este país. Dios decía, ahora es que comienza tu trabajo. Y me agarró un virus. Yo no sé si fue el COVID ese, pero me agarró un virus que empezó a darme fiebre, mareo, empezó a darme náusea, me dolían los huesos. En una semana rebajé un montón de libras, hermano. Y yo me acuerdo que Dios me dijo, yo no he terminado contigo. Y si yo no he terminado contigo, ni el terremoto, ni el virus que te agarró podrá detenerte. Gloria, estuve en Perú, hermanos, donde se manifestó el fenómeno llamado el fenómeno del Niño, donde llovió tanto que la montaña empezaron a derretirse. La montaña en Perú son de tierra, parecen desérticas. Los que han ido a Perú saben que usted va por la carretera y no ve árboles. Es solamente en la selva es donde hay árboles. Y cuando llueve a grandes cantidades, esa tierra se remueven y empiezan a cerrar todo. Y cerran, hermano, calle. Empezaron gente a morirse. Perdí hasta el vuelo porque me quedé atrapado en una ciudad que no había ni entrada ni salida. Era algo sorprendente y Dios me decía, yo no he terminado contigo. Me acuerdo que estuve, hermano, en Colombia, gloria a Dios, aleluya, donde la guerrilla por un sistema, gloria de algo que dije, me caían a tiro, gloria al Señor, y Dios me decía, Dios no ha terminado contigo. Gloria al Señor. Estuve en Guatemala, gloria al Señor, aleluya, donde vi un volcán que estalló, hizo erupción, pero Dios me decía, Dios no ha terminado contigo. Gloria a Dios. Estuve recientemente en Centroamérica, donde fue sacudido por 2 huracanes, uno llamado ETA y otro IOTA. Gloria a Dios, uno categoría 4 y uno categoría 5. Y en medio de una casa que yo estaba casi agarrando el zinc porque se despega, Dios me decía, Dios no ha terminado contigo. Gloria a Dios. Por eso que cuando estuve en Nueva York, los amigos míos me dijeron, te volviste loco. Le dije, se volvió loco el diablo, la pandemia, el COVID también. Porque el que Dios quiere vivo, no hay nada en la tierra que lo detenga. Wow. Muy fuerte. Es impresionante el testimonio o la grandeza de Dios que Dios ha estado manifestando hasta ahora a través de ti. Gloria a Dios. Yo sé que muchos ministerios, muchas vidas serán restauradas o han sido restaurados, están siendo restaurados. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a través del evangelista? Dios te está diciendo, no importa la tormenta que sople en tu contra, no importa que tu barca esté siendo sacudida, si Dios está contigo, no hay diablo que te toque. Y una de las cosas que me llamó mucha atención es que cuando tú estabas en Ecuador, porque yo entré a Ecuador, yo estaba allá en Ecuador también, pero yo había entrado como al mes de pasar el terremoto. Ahí me tocó entrar. Había personas que me decían, tú estás loco, todavía hay una catástrofe, allá no hay agenda, allá no hay pródica. Y yo le dije, el Dios que me llamó, mira, hasta los muertos les voy a predicar para que resuciten. Pero si Dios me llevó, hermano, y eso fue algo terrible. Y me llamó mucho la atención cuando el terremoto fue sacudido, allá en Ecuador que tú estabas, había personas que tú dijiste que habían muerto cerca de ti, alrededor de ti, pero a ti no te pasó nada. O sea que Dios tenía un compromiso con él, y lo que Dios te está diciendo es que el mismo Dios que te lleva a un lugar, el mismo Dios te garantiza que te lleve en victoria y te saque en victoria. O pregúntele a Jesús en el libro de Mateo, en su capítulo 4, la palabra dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Nadie ayuna 40 días al menos que no tenga el respaldo de Dios, porque a los 15 o 20 o 25 días te puedes morir o te puede dar un desgaste físico. Pero cuando es Dios que te lleva, el mismo Dios le dice a la muerte, dale de comer hasta que él salga de ese proceso. Esto está tremendo, mi hermano Freddy. No, esto está tremendo. De verdad que es lo que dice mi hermano Joselito, mi hermano Stanley, como él, todo lo que pasó y todo lo que aconteció, siempre Dios le decía, no he terminado contigo.
Y es lo mismo que te decimos en este día. Dios no ha terminado contigo. Así Estés pasando lo que estés pasando. Momentos de aflicción, momentos de enfermedad, crisis. Dios no ha terminado contigo. Amén. Y quiero hacerte preguntas, mi hermano, porque es que esto está poderoso aquí. Así es. Hay una unción muy hermosa de Dios. Y es lo siguiente. Cuando tu esposa, que ella volvió en sí, vamos a decir sí, que el cuerpo volvió, que ella disparó la niña. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué pasó con la niña? Que estuvo muerta, y con los enfermeros, los médicos, cuando vieron a la mujer que entró, ¿qué pasó con ella? Cuéntanos, eso está tremendo, de verdad. ¿Sabe? Wow. La niña sí falleció, Wow. pero mi esposa era la del propósito. Así es. La niña era que no podía salir, por eso mi esposa falleció. Al ella volver al cuerpo, la impulsó automáticamente. Ahora, la persona que empezó a hablar lengua, ella nunca la volvieron a ver, ni yo la he vuelto a ver, mi esposa tampoco. Yo no sé quién fue que entró ahí. Esa persona nunca nos contactó, nunca nada. Porque si yo soy un predicador y voy a un hospital y yo oro por usted y usted vuelve a la vida, yo por lo menos trato de contactarlo, de ver quién es usted, porque es un milagro sorprendente. A esa persona no volvimos a verla. Yo no sé quién es, no sé, por años he tratado de contactar, pero ni siquiera el nombre de esa persona sabemos. Wow. Pero sé que llegó con una voz profética de parte de Dios. Wow. Porque cuando Dios tiene propósito con alguien, nadie va a detener ese propósito. Dios. Y yo sé que esto va a seguir tercera parte. Sí, claro. Porque el tercer embarazo de mi esposa fue un milagro sorprendente. Dios. Porque fue un cáncer que le declararon vaginal. Y yo me acuerdo que mi esposa no podía quedar embarazada de la tercera niña. Y yo me acuerdo que lloré declarando, porque si oro por otro y Dios sana a otro, Dios debe sanar lo mío. Así es. Es más, yo he visto milagros hasta yo mismo orándome por mi propio cuerpo. Amén. Porque si tengo fe para Dios sanar a otro, tendré fe para Dios sanar mi propia familia. Así es. Y oré y un ángel se le apareció, le dijo, tendrá una niña. Y los médicos quedaron pasmados porque el cáncer se volvió un embarazo. Y ahí nació mi otra hija llamada Débora Abigail. Déjalo ahí. El nacimiento. Ay, Dios mío. Segunda parte. Este hombre no es de este mundo. Tercera No sé si parte. fue de dónde fue Tercera que parte. El nacimiento de su hija. Su hija nació hoy. Hoy fue que nació tu hija. Oye, No, mi hija tiene 3 años. 3 años. 3 años. Mi niña viene ahora otra, que posiblemente dase hoy o mañana. Dios mío. Pero yo creo que toda mi vida es un testimonio. Amén. Ahí vamos a poner la tercera parte, el nacimiento de tu hija. Sí. Esto está poderoso. Y falta como yo conocí a mi esposa, porque es un testimonio También. titulado Morena no. cuando quería rubia. Vamos, suscríbase corriendo para que Sí, le lleguen sí, esos sí. mensajes a millón. Así que vamos a aprovechar esta atmósfera para que el profeta haga una oración por esas personas que están viendo esta transmisión, para que esta palabra sea edificante para tu vida. Amén, amén. Yo quiero orar, mire. Los milagros son para los que creen. Así es. Solamente la fe. Yo he estado en lugares predicando. Una vez estuve en Guatemala y le pegué un zapato a un tipo en una silla de ruedas y se paró. Wow. No fue el zapato, fue lo que Dios me mandó a hacer en el Así momento. es. Porque solamente hay que tener fe. El lenguaje que Dios habla es la fe. Es como que usted esté hablando inglés y yo español. No nos entendemos si no hablamos el mismo lenguaje. Así es. El lenguaje para activar los milagros son la fe. Yo sé que hay gente que me están viendo que están enfermos. Y si tú crees que Dios te puede sanar en estos momentos, yo no tengo poder ni nadie aquí. Pero la fe que tú tengas en el Dios del cielo puede activar ese milagro que tú necesitas. Así es. Tú que estás frente a esa computadora, a ese teléfono, en cualquier lugar que tú te encuentres, si tienes la posibilidad, agárralo con las 2 manos
en representación de que tú estás creyendo, en representación de que tú estás activando la fe para que en estos momentos algo pase contigo. Yo no sé qué tú estás viviendo, si tú estás en depresión, si tienes un proceso dentro de tu familia, si el matrimonio se te está desbaratando, si tienes una deuda terrible, si estás enfermo. La fe que tú tengas en Dios va a activarse en estos momentos. Oh, rebeshendo. Yo desato la unción sobre todo aquel que está viendo este video. Mafando, urrabashanda, anakai, rebacato, rebashendo. En el nombre de Jesús, esa depresión sale de tu vida. Esa enfermedad se va en el nombre de Jesucristo. Por el poder de la palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te invito a que te suscribas al canal Excelencia Cristiana Televisión. Tu hermano y amigo evangelista Sterling Valdés, presidente del ministerio Me Cayó la Gloria. Dios mío. No, Impresionante lo que Dios ha hecho. Y faltan más muchas cosas que contar, como cuando le di la visa y cuando él se fue para afuera, cómo fue allá, su experiencia en tiempos de pandemia en un país que él no conocía, nuevo para él. Son tres. Este está tremendo. Este es un testimonio vivo. Amén. La gloria de Dios. Venimos cargados de testimonio. Vamos, motívese. Suscríbase, compártelo. Comparte esta transmisión. Por favor. Y Dios hará cosas extraordinarias. Recordando que esta es la hora de la unción.